gente va como una moto gripada. Vamos a ver, yo te diría una cosa que es muy sencilla. Si dice que va como un cohete, o puede pasar dos cosas. O el cohete todavía no ha despegado y está en un proyecto, o está volviendo de la estratosfera a la atmósfera y se va a pegar una bofetada en cuanto entre en la atmósfera de tamaño descomunal. Vamos a ver, hay una realidad que es clara y vamos a ponerla encima de la mesa. Yo hoy quería haber traído unos datos para demostrar que el PIB no crece un 0,7 o que ha sido tocadito digamos, cocinado, es decir, por el Instituto Nacional de Estadística. Nos dice el Instituto Nacional de Estadística que crecemos un 0,7% en el Producto Interior Bruto, pero a su vez, cuando entras detrás de las tablas de la contabilidad nacional, te encuentras con que las horas trabajadas para generar un crecimiento del 0,7% con respecto al trimestre anterior, decrecen en un 0,3%. Entonces, la gran primera pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo es posible que el PIB crezca un 0,7% bajando las horas un 0,3%? Si este análisis lo llevas a la agricultura, por ejemplo, la agricultura te dice que está creciendo un 2,5%, el valor agregado que genera la agricultura, con una caída de las horas trabajadas del 2%. Te vas a la industria, si te dice la industria crece un 1,6%, con una caída de las horas trabajadas en la industria del 1%, y te lo llevas al sector servicios y te dice que está creciendo un 1% sin crecer las horas trabajadas. Con lo cual dices, vamos a ver aquí, algo no cuadra. Pero si además sigues a la siguiente tabla de la contabilidad nacional, te habla de ocupados. Y resulta que para generar un 0,7% de Producto Interior Bruto de crecimiento, resulta que el número de ocupados en el primer trimestre es inferior al 0,3% de los ocupados en el trimestre 4 del 2023. Con lo cual, esto no cuadra. Es decir, no cuadra, o sea, lo miremos por donde lo miremos, aquí han tocado, han cocinado, sí o sí o sí. ¿Y quién cocina? Bueno, pues Tezanos en el CIS y Elena Manzanera en el Instituto Nacional de Estadística. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que, claro, le damos a la Unión Europea que crecemos un 0,7 y la Unión Europea, en principio, sin más revisar, y se lo cree. Entonces, claro, evidentemente tienes que tocar, en teoría, ligeramente al alza, las estimaciones, porque estás quitando un 0,3 previsto en principio para meter un 0,7, con lo cual estás incrementando en un 0,4%, el 0,4% del Producto Interior Bruto en general, en de media. Por eso dice que en lugar del 1,7 vamos a crecer un 2,1. Dos. Muy importante, que esto es muy importante también para que lo entendamos. El Producto Interior Bruto, el crecimiento que dicen que hemos tenido, viene fundamentalmente por dos motivos y dos razones. Una, el crecimiento de los servicios, de la exportación de servicios, que son turismo, es decir, gracias al turismo, y dos, por el incremento, lo que se llama la dopamina de la economía, que es el gasto público. Es decir, el gasto público y sobre todo en el primer trimestre la inyección en la economía de 45.000 millones de deuda está produciendo un incremento del gasto público que es el que está tirando hacia arriba de la economía. La realidad es imposible que estemos creciendo un 0,7 con los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística en los datos que hay detrás de la contabilidad nacional. Pero hay otro tema que es muy interesante. Dice que somos la economía faro de Europa, y entonces yo lo que he preparado para hoy son una serie de datos que creo que son muy importantes entenderlos. En el año 2018, el Producto Interior Bruto per cápita de España se la llevaba a la posición número 12. Lo podéis ver en la televisión. Teníamos un Producto Interior Bruto per cápita de 24.890 euros, que éramos la economía número 12 de Europa. Pero si os fijáis con respecto a Chipre, estábamos ligeramente solo 390 euros por encima, y con respecto a Malta estábamos en 2.300 euros por encima, y con respecto a la zona euro estábamos en 3.360 o 3.380 euros por debajo de la media de la zona euro. Bien,
Llegamos al 2023, es decir, 2018 es el primer año que cierra con medio año de gestión, más o menos medio año de gestión de Rajoy, y ya desde ahí, 2019, 20, 21, 22 y 23, ya es gestión de Pedro Sánchez. Y nos lleva el Producto Interior Bruto per cápita a 25.210. Ah, casualidad. El cohete que vuelve de la Luna, que vuelve de la Luna porque está en caída libre, porque no ha llegado a colocarse en órbita, se ha pegado un bofetón, viene en caída y resulta que es superado, que va en subida con Chipre, que ya nos ha superado, y nos ha superado en 2.500 euros Chipre. Esa isla chiquitina ya nos ha superado en 2.500 euros de renta de PIB per cápita. Pero es que Malta, esa islita minúscula, que casi no tiene contenido, resulta que se ha colocado ni más ni menos que a 500 euros del Producto Interior Bruto, se ha colocado a 50 euros del Producto Interior Bruto per cápita de España. 50 euros, es decir, en nada, en cuanto llevemos un semestre, ya nos ha pasado Malta y nos vamos a la 14ª posición. Cogió a España en la 12ª y dentro de nada vamos a estar en la 14ª posición. Pero fijaros además, con respecto a la media de la Unión Europea, hemos pasado a estar de 3.600 euros a 6.500 euros. Es decir, que nos ha empobrecido con respecto a la media europea, a la media de la zona euro, de los 20 países del euro, nos ha empobrecido en casi 3.000 euros en comparación. Es decir, los países miembros de la Unión Europea han crecido más de lo que ha crecido España en PIB per cápita, con lo cual, que no nos cuenten milongas, o sea, vamos a poner las cosas claras. Es decir, es falso, es mentira. Esta es la realidad contable, la de verdad, la del PIB per cápita, el Producto Interior Bruto dividido por el número de ciudadanos. Está estable, no ha crecido, hemos perdido una posición con el resto de los países de la Unión Europea y además estamos bajando en la diferencia contra la media. Es decir, con perdón, lo está usted haciendo de pena, presidente, está usted haciendo de pena. Como